Los 22 diplomáticos cubanos que fueron declarados personas no gratas por el gobierno de Ecuador cerraron y abandonaron su sede esta mañana. Miami está a horas de ser la sede de la cumbre que reunirá a Donald Trump con 12 mandatarios latinoamericanos. Los principales temas serán combate al narcoterrorismo, migración irregular y energía. El Ministerio de Defensa se declaró en emergencia institucional por 60 días para acelerar la adquisición de armamento, equipos tácticos, logística, transporte y otros bienes. Mañana empezará el juicio contra Aquiles Álvarez y se extenderá hasta junio. El tribunal negó los últimos recursos de la defensa que podían postergar la diligencia. Horas después del asesinato de un turista quiteño, Televistazo recorrió las escalinatas del Cerro Santa Ana. Ni policías ni agentes metropolitanos patrullaban. Estados Unidos y Venezuela restablecen sus relaciones diplomáticas 2 meses después de la captura de Nicolás Maduro, y su tono de confrontación cambió radicalmente con la presidenta interina Delcy Rodríguez. En el contexto del estado de excepción, las mujeres combaten el crimen organizado desde el ejército. Televistazo presenta una serie por el Día de la Mujer. 5 de marzo, amigos, muy buenas noches. Esta mañana les contamos que se cerró la Embajada de Cuba en Ecuador y los 22 funcionarios diplomáticos cubanos salieron de territorio ecuatoriano la mañana de este viernes 6 de marzo. Así es, Juan Carlos, esto sucede después de que el gobierno ecuatoriano declaró persona no grata al embajador y diera 48 horas plazo para que los funcionarios abandonen el país. Aquí iniciamos Televistazo Estelar. Bienvenidos. Cuba, hoy vence el plazo. Sí, esta mañana los 22 diplomáticos cubanos declarados personas no gratas por el gobierno ecuatoriano ya abandonaron la embajada en el norte de Quito y salieron del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que ante la imposibilidad de mantener su representación, cerró el edificio y cesa sus funciones. Hernán Higuera con el informe. A las 9:45 de la mañana de este viernes, los últimos funcionarios que quedaban en la sede diplomática de Cuba bajaron la bandera del asta en señal de que el plazo para abandonar Ecuador terminó. Y su misión también por una inexplicada razón del gobierno del Ecuador que los declaró personas no gratas y les pidió abandonar el territorio. Antes, los funcionarios, incluido el embajador Basilio Gutiérrez, recogieron equipos, valijas y equipaje para embarcarlo en varios autos. Se quemaron los últimos documentos y bajo la atenta mirada de la policía, los 22 funcionarios fueron abandonando la sede desde la tarde de ayer. Esta mañana, un funcionario de Cancillería llegó a constatar que la orden se haya cumplido. Y hasta las 10 de la mañana, 21 minutos, salió el último auto con funcionarios que prefirieron taparse el rostro. El último salió a pie notificando a la policía que era el que entregaba las llaves. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba comunicó en redes sociales que a partir de las 10 horas de hoy el edificio que albergaba la Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática y volvió a calificar de inamistosa y hostil la decisión del gobierno del Ecuador. Estados Unidos, operación en curso. La revista Time menciona a Ecuador en la portada de su edición más reciente. El nombre del país aparece en una gorra roja con un lema que suele utilizar el presidente Donald Trump. Esto ocurre en medio de la estrategia de seguridad impulsada por Estados Unidos en varios países y que se espera se refuerce en una cumbre internacional este sábado en Miami. Joel Vanegas con los detalles. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para ciudadanos estadounidenses que viajen o residan en Ecuador. Les pidió extremar precauciones ante riesgos de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros en el país. El comunicado recomienda informarse por fuentes oficiales, evitar zonas cercanas a operaciones de las fuerzas del orden, portar documentos de identificación, revisar avisos de seguridad y llamar al EQ 911 en caso de emergencia.
La advertencia coincide con el inicio de operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos contra las organizaciones narcocriminales y también con la agenda internacional de seguridad. Este sábado se realizará en Miami la Cumbre Escudo de las Américas, convocada por Donald Trump, a la que asistirán mandatarios de 12 países aliados. La lista de asistentes incluye al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien viajará a Estados Unidos este viernes. Del encuentro se esperan nuevas iniciativas regionales para combatir carteles de narcotráfico, migración ilegal y crimen organizado. La perspectiva de seguridad saltó también al ámbito mediático. La revista estadounidense Time incluyó a Ecuador en la portada de su nueva edición titulada La Guerra de Trump, donde aparece una gorra roja con la frase Make Ecuador Great Again. Hacer a Ecuador grande otra vez, inspirada en el popular eslogan político del presidente Trump. La ilustración muestra varias gorras con versiones del lema adaptadas a Irán, Venezuela, Siria o Yemen. Territorios donde Estados Unidos ha desplegado operaciones militares o de seguridad en los últimos años. La inclusión de Ecuador en la portada sugiere que forma parte del nuevo esquema internacional de seguridad impulsado desde Washington. Y hoy en nuestro radar digital la mayor cantidad de búsquedas en la web se relacionan precisamente al tema que acabamos de ver. Las palabras clave son Make Ecuador Great Again, revista Time Ecuador, operaciones militares USA en Ecuador. Y vamos a profundizar en esto porque la conversación digital se ha centrado en la controversial portada de la última publicación de Time, esta prestigiosa revista estadounidense de noticias y análisis. Muestra gorras rojas como las que usa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus seguidores con el eslogan Make America Great Again. Pero esta vez las gorras mencionan a varios países, entre ellos a Ecuador. Dice lo siguiente: Make Ecuador Great Again, que en español significa hacer a Ecuador grande de nuevo. De hecho, en el artículo aparece el nombre de nuestro país afirmando el siguiente texto: Estados Unidos participó en operaciones militares conjuntas en Ecuador dirigidas a organizaciones terroristas designadas, pero también en otra parte cita lo siguiente: acciones encubiertas contra redes criminales en Ecuador. Es decir, que existe una cooperación en materia de defensa entre ambos países. Pero esta portada ha desatado una guerra de percepciones y opiniones irreconciliables en el ecosistema digital, principalmente en la red social X, con gran debate político. Vamos a revisarlo. Hay un grupo que expresa optimismo y también esperanza y orgullo a la vez. Consideran que el hecho de que el nombre de Ecuador aparezca en una de las gorras es, por ejemplo, validación internacional y también reconocimiento a escala internacional. Confirma una alianza estratégica con los Estados Unidos y no solo eso, refleja mano dura necesaria para poder recuperar el orden en nuestro país. Sin embargo, llama la atención que junto a la gorra de Ecuador aparezcan otras con nombres de otros países. Por ejemplo, hacer Venezuela grande de nuevo, hacer Irán grande de nuevo o hacer a Somalia grande de nuevo. Esto es polémico, pero a la vez simbólico por el momento geopolítico que estamos enfrentando en el mundo y en lugares donde Estados Unidos ha autorizado operaciones militares y también de seguridad. No obstante, la conversación digital sobre ello también fue crítica. Varios usuarios digitales ha provocado, por ejemplo, esto indignación e incluso lo consideran un estigma. Ellos revisan o tienen la lectura que en otros países o de manera internacional sobre Ecuador, incluirlo con esos países, con esas naciones en esa portada, nos ubica en el mapa mundial como, por ejemplo, un estado fallido, también una nación con colapso económico e incluso un territorio que está en zona de guerra, aunque esa guerra no existe según el gobierno, es una guerra interna y con las mafias del narcotráfico. Es así como las comparaciones negativas de los usuarios con los demás países en la portada de Time se centran de la siguiente manera. Por ejemplo, con Siria o Yemen es que afuera tienen miedo a que la violencia criminal en Ecuador se vuelva una guerra civil como en estos países. En el caso de Somalia, afuera, lo que dicen los usuarios digitales es que perciben temor a la anarquía
total. Por eso tuvo que también realizar operaciones militares en ese país, los Estados Unidos. Ahora, en comparación con Venezuela, las opiniones es que nos perciben como un Estado que ha colapsado económicamente y con una crisis migratoria al mismo nivel que Venezuela, y que solo Estados Unidos nos podría salvar, como está ocurriendo en el país caribeño. Y con Irán, que nos consideran enemigo geopolítico de Occidente, o peor aún, estar inmiscuidos en una guerra que no nos corresponde. Estas son parte de las opiniones en Ecuador a favor y en contra de una portada que genera un sinnúmero de reacciones y subjetividades en la conversación digital, y que por supuesto va a pasar a la historia, amigos. Pero este análisis también lo pueden encontrar en nuestra web ecuavisa.com, precisamente sobre la portada de Time, parte de lo que dice el artículo y el simbolismo que genera la imagen de esas gorras de Make America Great Again, parte de los republicanos y del gobierno de Estados Unidos. Tienen el código QR para que lo puedan escanear. Y esta portada de la revista Time fue publicada precisamente 2 días antes de la cumbre hemisférica que se realizará mañana en los Estados Unidos, con 12 países invitados, entre ellos Ecuador. Los puntos que se tratarán en esa cita no han sido revelados oficialmente, pero se da por descontado que versarán sobre seguridad, migración y energía. Vamos a verlo. Aunque la información es limitada, las señales son suficientemente claras como para que los analistas saquen conclusiones. Primero, los invitados son todos amigos, aliados del presidente Trump. Segundo, la cita será en Miami, en Doral, en el centro del voto latino en los Estados Unidos. Y tercero, hay 2 invitados que podrían parecer poco relevantes, Guyana y Trinidad y Tobago, pero que tienen una variable clave: la capacidad energética. Guyana con sus reservas recién descubiertas de petróleo y Trinidad y Tobago con las suyas de gas. Un asunto que en el contexto geopolítico gana peso y que probablemente sea tratado en el seno de esta cumbre. Pero es que no es solo eso. La vocera de la Casa Blanca usó un término revelador para hablar de los asistentes a esta cumbre. Una coalición histórica, dijo, que servirá para cosas puntuales. Para trabajar juntos contra los carteles narcoterroristas y contra la migración ilegal masiva. Ahora, al hablar de cooperación en materia de seguridad, Ecuador, también invitado a la cita, es algo así como un pionero. El presidente Noboa ha dicho que el país está recibiendo apoyo del gobierno de Trump, y el propio Comando Sur de los Estados Unidos anunció el inicio de las operaciones con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Es más, Kristi Noem, quien ha visitado 2 veces Ecuador, acaba de dejar su puesto de secretaria de Seguridad Nacional para asumir el cargo de enviada especial para el Escudo de las Américas, el mismo nombre que tiene la cumbre del sábado. El Escudo de las Américas es una nueva estrategia regional de seguridad liderada, obviamente, por el gobierno de Donald Trump. Hay otros puntos, el de la influencia china sobre la región que Estados Unidos quiere limitar, o el que queda implícito pero no pasa desapercibido. Una reunión de 13 mandatarios de una misma tendencia, entre ellos el más poderoso del mundo, dejando en claro hacia qué lado político mira hoy el continente americano. Y este viernes el Ministerio de Defensa y Comando Sur publicaron un video de la primera operación conjunta entre Ecuador y Estados Unidos contra la disidencia de las FARC, comandos de la frontera en la provincia de Sucumbíos. En la operación denominada Exterminio Total, se bombardeó una zona de descanso y área de entrenamiento de alias Monotole, cabecilla de esta organización narcoterrorista colombiana. Según el Comando Sur, esta operación demuestra el poder de la acción coordinada y envía un mensaje claro a los grupos criminales que no encontrarán refugio en el hemisferio. Y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, declaró la emergencia institucional por 60 días para acelerar la adquisición de bienes y servicios. Según la resolución, existe la necesidad operativa de abastecimiento inmediato de armamento, equipos tácticos, logística, transporte, entre otros. Paul Romero con el informe. El Ministerio de Defensa está en emergencia institucional desde el 2 de marzo, según la resolución número 28 firmada por el ministro Giancarlo Lofredo. En el documento de 26 páginas se declaró la emergencia con base en el decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa del 16 de enero, que autorizó la adquisición inmediata de bienes y servicios, y el informe técnico del Comando Conjunto, que revela un desgaste tras 2 años de operaciones contra grupos armados organizados. El incremento de la intensidad, frecuencia y violencia de estas amenazas ha generado una alta demanda operativa, provocando un desgaste progresivo del personal, medios y sistemas logísticos, lo cual afecta la sostenibilidad de las operaciones en el mediano y largo plazo.
La emergencia se declaró por 60 días para firmar contratos de abastecimiento inmediato de armamento, equipos tácticos, logística, transporte, comunicaciones y servicios estratégicos. Según la orden ministerial, las adquisiciones se realizarán para incrementar la movilidad terrestre, aérea y fluvial, a renovar y mantener el equipamiento individual y colectivo para operaciones prolongadas, actualizar el sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, completar y mantener el material bélico, logístico y tecnológico, fortalecer la capacidad de mando y control en todos los niveles. El Comando Conjunto y las comandancias de las tres fuerzas deberán remitir a la Coordinación de Bienes Estratégicos del Ministerio las especificaciones técnicas y términos de referencia para los contratos. El gobierno no especificó el monto para la emergencia, sin embargo, en enero anunció que en 2026 destinará $180 millones para la adquisición de 7 helicópteros, un buque logístico multipropósito, sistema de radar 3D, escáneres y drones para operaciones de control en la frontera. Invierno, un mes sin tregua. Casas bajo el agua y familias pasando la noche al borde de la carretera es lo que se ve en el recinto Las Cañitas, en Babahoyo, tras el desborde del río Chilintomo. Odette Camacho recorrió la zona y preparó esta crónica. La noche cae en el recinto Las Cañitas, en Babahoyo, provincia de Los Ríos, y con ella regresa la incertidumbre. Las familias saben que no dormirán en sus casas. El desbordamiento del río Chilintomo dejó al menos 200 viviendas inundadas y muchos optaron por levantar refugios improvisados al pie de la carretera. Estamos aquí a la espera de que pueda caer una lluvia fuerte, como cae más en los días y a cada rato, entonces el agua sube y baja a cada momento. En medio de la oscuridad, estas endebles construcciones de plástico y caña se han convertido en sala y dormitorio. Desde hace 4 noches, Ángela y su familia pernoctan aquí. Su esposo tiene una infección en el pie y no puede tener contacto con el agua. Allá se quedaron, fue la refri, la mesa de comer. Eso se quedó adentro porque no se podía sacar, pues. Colchones y hamacas ocupan el espacio donde niños y adultos intentan descansar, pero dormir se ha vuelto casi imposible. Enfrentan mosquitos, serpientes y el ruido constante de los vehículos. Cuando son las 9 de la noche, el tránsito vehicular todavía se registra en esta vía. Esto es una de las preocupaciones constantes de los habitantes que están a orillas de la carretera, puesto que temen que en algún momento se registre algún siniestro. Esta misma vía es ruta alterna para la inundación de la carretera Babahoyo-Juján, lo que mantiene el flujo constante. La preocupación también crece por la falta de agua segura. Los pozos del sector se contaminaron con desechos de corrales de cerdos y muchos animales se perdieron. Aquí tenemos que comprar el agua de Poma para podernos bañar en agua de funda. El cantón Babahoyo es el más afectado por el invierno en los ríos. Sin embargo, hasta ahora no se ha habilitado ningún albergue en la ciudad. Por ahora, las familias de Las Cañitas continúan enfrentando la noche a la intemperie, entre el ruido y la espera de que el agua finalmente baje. 7 de la noche con 19 minutos y en estos momentos nos vamos a enlazar con Joel Vanegas. Él se encuentra en la avenida Simón Bolívar, en el sur de Quito, donde un deslizamiento de tierra cubrió 5 de los 6 carriles de esa importante ruta de la capital. Joel, buenas noches. ¿En qué tramo específicamente sucedió esta emergencia? Y cuéntanos también si la vía ya está expedita o continúan los trabajos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, son 7 de la noche con 19 minutos. En este momento me encuentro en la avenida Simón Bolívar, exactamente en el punto de San Miguel de Collacoto, es decir, a la altura más o menos del centro histórico de la ciudad. En este sector hubo un deslizamiento de tierra. Te voy a mostrar cómo está en estos momentos, porque tú me preguntabas si ya se habilitaron algunos carriles. Sí, en total 2 carriles se han habilitado en sentido norte-sur de la ciudad. Total, 5 carriles. Se había suspendido el paso por este deslizamiento de tierra, que no solo se llevó tierra, sino también, piedras, árboles, incluso un poste de alumbrado público. Equipos de emergencia, obviamente, del municipio de Quito han actuado. El equipo de los bomberos, de AMT, también ha venido hasta este sector para limpiar realmente la calzada y dar paso
a un tráfico que en estos momentos aún sigue siendo intenso, más o menos desde la avenida Granados. Te puedes imaginar, estamos bastante lejos, un poco más de 20 kilómetros al menos de un intenso tráfico vehicular hasta este punto de la ciudad. No hay heridos, nos han comentado en este punto, pero bueno, sí, siguen trabajando aún, limpiando prácticamente todo lo que se ve en imágenes, ¿no? Restos de ramas, árboles, obviamente todo está con señalética para que los vehículos crucen con precaución. En el sector del Trébol, en cambio, habilitaron un carril para que los vehículos se dirijan del sur al norte de la ciudad, por un carril que va en sentido contrario, es decir, un poco para despejar esta parte de la vía, porque hay realmente un tráfico bastante intenso en este punto, pero realmente las autoridades, de control, seguridad y de emergencia siguen trabajando en este sector. Además que es hora pico, ¿no? En estos momentos vemos un intenso tránsito precisamente detrás de ti, Joel, en esa importante vía de la capital. Pero cuéntanos qué otras emergencias se han registrado en el transcurso del día y de la tarde aquí en la capital, aquí en Quito. Bueno, a eso de las 3:30 de la tarde realmente hubo una lluvia fuerte en el centro de la ciudad y también parte del sur. En el sur incluso con granizo. Hay varios barrios que quedaron llenos de granizo, de bloques de hielo realmente que afectaron a algunos vehículos, transeúntes sin duda, y también, hubo inundaciones en algunos sectores, pero no solo en el sur, sino que también en el centro histórico, incluso hubo una pared de un bien patrimonial que se derrumbó debido a la fuerte lluvia que cayó esta tarde en la capital. Así que esas son algunas de las emergencias que se han presentado. En este punto, como te digo, siguen trabajando de alguna manera para despejar la vía desde hace al menos 2 horas. Joel, ¿y qué posibilidad hay de que puedan registrarse otros derrumbes en el transcurso de la noche o de la madrugada en la Simón Bolívar? Hay que tener muchísimo cuidado debido a la gran cantidad de vehículos, miles de vehículos que circulan a diario por ahí. Sin duda, son miles de vehículos y mientras llegaba hasta este punto, vi en varios sectores que había también, hay muchísimos agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito que han puesto diferentes, conos y seguridad para que la gente tenga cuidado y precaución. Eso pude notar. Y por el momento no hay lluvia en este punto, es decir, que por el momento la situación está tranquila, al menos se están limpiando. Pero obviamente hay que tener precaución si empieza nuevamente a llover o también en este fin de semana es posible que se presenten más situaciones como las que estamos viviendo. Y vamos a estar pendientes también de cómo se proyecta la situación meteorológica en la capital, sobre todo en esa importante avenida que une al norte, al centro y al sur de Quito. Gracias a Joel Vanegas por su informe desde este derrumbe que se registró en horas de la tarde y causó gran tráfico en ese punto de la ciudad capital. Más adelante en Televistazo, mañana empezará el juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles. Informando, el tribunal del caso AAA negó el pedido de nulidad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y ratificó la audiencia para este sábado. Se instalará a partir de las 8:30 de la mañana y el primer punto a tratar será el pedido de la prisión preventiva por el retiro del grillete electrónico. Este sábado se instalará la audiencia del caso AAA a las 8:30 de la mañana en el auditorio del Complejo Judicial Norte. La decisión la tomó el nuevo tribunal presidido por el juez Jorge Sánchez, tras negar una solicitud del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Su defensa pidió que se anule la conformación del tribunal, alegando irregularidades en el sorteo, pero los jueces negaron la petición. La diligencia, en inicio, se dará para revisar la medida de grillete electrónico de Álvarez. Por pedido de la Fiscalía, el alcalde podría recibir una segunda orden de prisión porque fue encontrado sin el dispositivo en el operativo del caso Goleada el pasado 10 de febrero, según este video policial que la fiscal Ruda Moroso entregó como prueba. Luego de esta primera resolución, se instalará el juicio por el delito de comercialización ilegal de combustibles en contra de Álvarez, otras 16 personas y 6 empresas. Acusados y acusadores presentarán sus pruebas. Solo la Fiscalía anunció más de 100 testigos.
La audiencia de juzgamiento será larga. El tribunal informó que se dará durante los fines de semana hasta el 22 de marzo, 2 días en mayo y del 6 al 14 de junio. Al final, el tribunal dictará sentencia. Si los declaran culpables, la pena puede llegar hasta 5 años de prisión. El asfalto que provee la refinería de Esmeraldas a los municipios y prefecturas dejó de llegar desde hace 6 días. El municipio de Quito y la prefectura de Pichincha confirmaron grandes proyectos paralizados, mientras otros gobiernos locales indican que ya sufren afectaciones, como lo cuenta a continuación Diego Puente. La refinería de Esmeraldas dejó de producir cerca de 10.700 barriles de asfalto cada día desde el 1 de marzo, después del incendio que afectó a 3 de sus áreas. El desabastecimiento de asfalto golpea a los gobiernos locales que tuvieron que frenar sus obras y mantener stock suficiente para limitar sus intervenciones a rebacheo y obras de emergencia. Durante este sábado, la planta de asfalto en Quito bajó su producción. Aquí se mezclan a 140 grados centígrados ripio, chispa, que es una piedra más pequeña, y arena, con AC20, una especie de brea que llega en tanqueros desde la refinería de Esmeraldas. 71 proyectos viales que incluyen el asfalto de 100 kilómetros se detuvieron hasta que la refinería de Esmeraldas vuelva a enviar el material. En la prefectura de Pichincha también habrá retrasos por la falta de materia prima. Nosotros tenemos 7 obras que se paran, obras que estaban ya culminando en un excelente proceso. La vía Cangaboyocachi, la vía Pacto Loma, la vía Nayón Cumbayá. Las prefecturas no tienen stock de asfalto debido a una prohibición de Contraloría. Son las contratistas las que dejan el material en el punto de intervención. Los gobiernos autónomos descentralizados indican que no hay opción para comprar a otros proveedores nacionales del material o importar. El año pasado hicimos un intento desde el consorcio de gobiernos provinciales, no lo logramos. En las alcaldías de Guayaquil y Cuenca también dijeron que se ven afectados con la falta de asfalto. Esperan que el anuncio de Petroecuador de tener este derivado antes del 16 de marzo se cumpla para evitar más problemas a los conductores. Ecuador puso en marcha un plan para incrementar su producción petrolera. La iniciativa contempla una inversión de $632 millones con el objetivo de aumentar la extracción de crudo y alcanzar así un pico de 381.300 barriles diarios este año al menos. Adriana Bermeo detalla las cifras. Petroecuador busca mejorar su producción petrolera durante este año después de que cerrara 2025 por debajo de la meta fijada por el gobierno. Para lograrlo, ha puesto en marcha un plan denominado de transformación empresarial y gobernanza que contempla una inversión de $632 millones, el 50% más que el año pasado, y con ello alcanzar una producción de 381.300 barriles de crudo diarios, es decir, 32.300 barriles más que el promedio del año pasado. En las primeras semanas de este 2026, el promedio de producción es 364.000 barriles diarios. Como está previsto que ese pico de producción se logre en mayo, se perforarán 36 pozos y se reactivarán 100. Se realizarán 40 reacondicionamientos a pozos inyectores y se ejecutarán 2 pozos de perforación exploratorios. Además, se entregarán 16 bloques petroleros marginales para que sean adjudicados a la empresa privada hasta finales de 2027. También es parte de este plan la activación de la variante del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. Son 1.983 metros que, según Petroecuador, estarán habilitados en mayo. En 2025, las roturas del SOTE impidieron el bombeo de crudo durante todo julio. El gobierno también analiza una posible reforma a la ley de hidrocarburos para que Petroecuador pueda delegar o concesionar el campo petrolero Sacha, el más productivo del país. Sigan con nosotros porque al volver les contaremos cómo mujeres del ejército ecuatoriano se enfrentan a nuevos retos en el combate al crimen organizado. Sus historias al volver de la pausa. Estamos de regreso, gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social busca abastecer sus hospitales y centros de salud que operan al 43% de capacidad. Entre los fármacos adquiridos, según un comunicado oficial, constan tratamientos de alta rotación y complejidad como medicinas para enfermedades crónicas y oncológicas, además de analgésicos y antibióticos, como informa Carla Delgado.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció este viernes que el abastecimiento de medicamentos en las casas de salud de su red entra en una nueva fase. En un comunicado, la entidad informó que inició la recepción de 169 millones de unidades de 102 fármacos esenciales adquiridos a través de la segunda compra centralizada, con una inversión de 14.2 millones de dólares. Los medicamentos, según el IES, serán distribuidos a escala nacional, como parte de una estrategia para abastecer a hospitales y dispensarios del Seguro Social. Esto ocurre mientras, de acuerdo con el último reporte institucional, el nivel de abastecimiento apenas alcanza el 43%, con una cobertura estimada solo para 3 meses. Entre los fármacos incluidos, según el IES, constan medicinas para enfermedades crónicas y oncológicas, además de analgésicos y antibióticos. La institución asegura que este proceso permitirá garantizar el suministro por los próximos 15 meses. En un video institucional difundido por la entidad se observan medicinas para tratar hipertensión arterial, diabetes y enfermedades respiratorias, aunque por ahora esa es la única información pública disponible. El IES prevé que hasta finales de marzo se concrete una tercera fase de compra, con la que se espera completar el 100% de los medicamentos catalogados, como parte de un proceso que, según la institución, busca garantizar transparencia en el uso de los recursos y fortalecer la atención de salud para los afiliados. Esta tarde el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado asegurando que el interventor del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, será Marco Javier Maldonado Castro, quien hasta hoy fue director general del IES porque presentó su renuncia. La cartera de salud hace este anuncio un día después de emitir un oficio en el que disponía que el titular de la gerencia general del hospital fuera designado como interventor y que a su vez se encargaba la gerencia Marco Javier Maldonado. No se especifica, sin embargo, qué pasará con Daniel Rodríguez, quien hasta ayer era el gerente del Teodoro Maldonado Carbo y que la mañana de este viernes seguía en reuniones técnicas. Y vacíos en la administración, renuncias inesperadas y autoridades cuestionadas agravan la crisis en el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras los hospitales enfrentan problemas de abastecimiento y atención. Expertos advierten que la falta de decisiones en la conducción institucional sigue afectando directamente a los afiliados. Carla Delgado sigue el tema. Los vacíos en la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social agudizan la crisis en la gestión del sistema de salud. Falta de autoridades en cargos clave, un consejo directivo incompleto y decisiones cuestionadas en la conducción sanitaria marcan un escenario que, según expertos, termina afectando a los afiliados. Para el exdirector de salud del IES, Francisco Mora, el problema empieza en la estructura administrativa. Desde octubre el instituto permanece sin un representante de los asegurados. Si no está completo tenemos un sesgo. Pero si yo no tengo el de los jubilados, el de los afiliados, hay un patrón que está todavía ahí inconcluso. No hay quien defienda ese sector. Pero el IES desde ayer tampoco cuenta con un director general. Televistazo conoció que Marco Maldonado renunció sin mencionar las razones. Sin embargo, este viernes asumió un nuevo cargo como interventor del Hospital Teodoro Maldonado. Y para sumar a los problemas, el actual director del Seguro de Salud está siendo cuestionado por la Superintendencia de Bancos por no reunir todos los requisitos para el cargo. Si las cabezas no están completas o las cabezas no tienen los perfiles que deben tener, evidentemente para abajo todo va a ser simplemente una torre que se va derrumbando. No obstante, asegura que en la práctica existen errores continuos y falta de coherencia en la gestión que termina impactando en la atención a los pacientes. Uno de los efectos visibles es el desabastecimiento de medicamentos en hospitales, una situación que evidencia fallas en los mecanismos de compra y planificación. Nadie se ha puesto a pensar que los hospitales siguen ejecutando entre el 30, 35, 40%. El problema, según Mora, es estructural. Sin una administración sólida y decisiones técnicas claras, la crisis del sistema de salud del IES seguirá profundizándose. Estados Unidos, Irán, día 7 en vilo. La guerra en
Medio Oriente está por cumplir una semana. Israel ha iniciado una serie de ataques a gran escala contra Irán, que a su vez se responde con una lluvia de misiles y drones. En este contexto, autoridades diplomáticas iraníes rechazan cualquier posibilidad de diálogo con los Estados Unidos. Incluso, pese a los bombardeos en Teherán, miles de personas salieron a las calles a protestar después del rezo del viernes. Veamos. Este viernes, el blanco de los ataques de Israel ha sido la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán. Ahí se reportan más de 20 muertos y 30 heridos. La zona afectada fue la periferia de la urbe. La agencia de prensa Tasnim y la organización de socorro Media Luna Roja iraní dijeron que entre las víctimas fatales están 2 trabajadores de servicios de emergencia que acudieron a ayudar a heridos de un primer bombardeo. Teherán, la capital, también fue blanco de las fuerzas de Israel y Estados Unidos. Uno de los bombardeos ocurrió cuando este reportero de la televisión estatal transmitía desde las ruinas de sitios atacados. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al referirse a la ofensiva de este viernes dijo: estamos en el 7º día de la operación León Rugiente. Estamos atacando al enemigo, tanto a sus líderes como a su régimen opresor y a distintos objetivos. Netanyahu visitó un área de Beersheba, ciudad alcanzada este viernes por un misil iraní. 19 personas quedaron heridas en este sitio, luego de que en la madrugada Irán lanzó una lluvia de misiles y drones sobre Israel. Los proyectiles surcaron el cielo mientras sonaban las alarmas antiaéreas y se activó el sistema de defensa conocido como cúpula de hierro. El objetivo era también Tel Aviv. Algunos drones lograron impactar y se reportaron daños en la zona cercana al aeropuerto internacional Ben Gurión. Por su parte, Estados Unidos ha anunciado también la intensificación de ataques contra Irán. El presidente Donald Trump ha dicho que ante la ofensiva, Irán quiere conversar, pero autoridades diplomáticas de Irán dicen que no. Mojtaba Ferdowsi, embajador iraní en Egipto, asegura que no hay intentos de diálogo. No hay confianza en Donald Trump, dijo el funcionario. Esta guerra no ha impedido que miles de iraníes salgan hoy a las calles a protestar contra las operaciones militares de Israel y Estados Unidos. Esta fue la manifestación en Teherán después del rezo del viernes. Apoyan al gobierno y rechazan los bombardeos. Así también, decenas de miles de yemeníes en la capital, Sanaa, salieron en una manifestación de respaldo al régimen islámico, pues en Yemen opera la milicia de los hutíes, que tienen el apoyo iraní y se han declarado enemigos de Israel y de Estados Unidos. Y medios estatales de Irán informaron que la Asamblea de Expertos está por nominar al nuevo líder supremo que suceda a Ali Jamenei, muerto en el primer ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones oficiales en Teherán. Sigue sonando el nombre de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, aunque su confirmación está retrasada desde el bombardeo al edificio donde sesionaban desde inicios de semana los 80 miembros de ese organismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca la caída del régimen iraní, dijo que sería inaceptable que el hijo de Jamenei se convierta en el líder de la República Islámica. Mientras tanto, Israel mantiene una feroz ofensiva contra la guerrilla libanesa Hezbollah, que es apoyada por el régimen iraní, por cierto. Han atacado un centro de comando del grupo considerado por Israel como terrorista. Estos ataques llegan a Beirut, la capital, con bombardeos, incursión terrestre y el desplazamiento forzado de miles de personas. Hezbollah entró en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán cuando lanzaron decenas de misiles en respuesta por la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei. Y la Armada de Sri Lanka, país insular al sur de India, publicó las imágenes del rescate de 32 tripulantes del barco de guerra iraní que fue hundido hace 2 días con el disparo de un torpedo desde un submarino de Estados Unidos. Fueron los únicos sobrevivientes entre más de 100 militares que estaban a bordo de la fragata Iris Dena, que regresaba luego de una serie de ejercicios navales. Estados Unidos dijo que Irán estaba escondiendo ese barco a más de 3.000 kilómetros de sus costas. En el ataque murieron 87 marinos.
Cuba recupera parcialmente el servicio de energía eléctrica. Parte de La Habana vuelve a tener luz después de un apagón masivo de 48 horas que afectó casi al 70% de la isla. Los cubanos sufren una severa crisis energética por falta de combustibles, por el bloqueo como consecuencia de la intervención y control de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano, principal abastecedor de Cuba. Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas poco después de que se cumplieran 2 meses de la captura de Nicolás Maduro. Lejos de mantener su discurso históricamente desafiante con Washington, el régimen venezolano ahora a cargo de Delcy Rodríguez busca reimpulsar la economía del país de la mano de la administración Trump. La nueva versión de la revolución bolivariana lucha por responder a las solicitudes estadounidenses sin perder el apoyo de su base. Merlis González con los detalles. Con llamados a la lealtad absoluta, pidiendo el cese de sanciones o la liberación de Nicolás Maduro, el régimen venezolano trata de mantener el apoyo de sus bases. En la última semana convocó a sus seguidores a marchar en contra de la captura de Maduro y su esposa, otra en rechazo a los ataques contra Irán y la que normalmente convoca a más personas, la conmemoración de la muerte de Hugo Chávez. Pero muchas cosas han cambiado desde la intervención estadounidense. Ya no hay el mismo despliegue de personas y las consignas desafiantes y antiimperialistas de la cúpula fueron reemplazadas por elogios a Estados Unidos. Quiero igualmente agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en medio de nuestra reunión escribió un post, saludando lo que es esta agenda de trabajo. Dijo Delcy Rodríguez en referencia a los halagos que ha recibido de Trump por lo diligente que ha sido desde que asumió la presidencia. Tanto que ha dado paso al restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, luego de años de tensión y de ruptura total desde 2019. Y es que la influencia de Washington en Caracas no hace más que aumentar. En los últimos 60 días, una serie de funcionarios ha viajado a Venezuela para coordinar la reactivación económica bajo sus términos. El más reciente fue el secretario del Interior, Doug Burgum. Con él, Delcy habló de producción de gas natural y el reimpulso de la minería. Mientras Washington se establece como un actor determinante en el futuro próximo de Venezuela, el régimen lucha por mantener sus alianzas con otros gobiernos de izquierda, como el del colombiano Gustavo Petro, a quien Delcy visitará el 13 de marzo en su primer viaje al exterior, tras quedar como encargada de la presidencia. 2 personas murieron en Estados Unidos por un poderoso tornado que atravesó al noroeste de Oklahoma. La cámara de un vehículo captó al enorme torbellino en medio de una tormenta la noche del jueves. Según los reportes, las víctimas fueron una madre y su hija, quienes fueron alcanzadas por escombros lanzados por las ráfagas de viento en una carretera. Los meteorólogos indican que las primeras tormentas importantes antes de la primavera amenazan gran parte del centro de Estados Unidos e incluso advierten que es posible que se produzcan fuertes tornados también en los próximos días. El zoológico de San Diego en California inauguró un nuevo hábitat para elefantes que ofrece una experiencia inmersiva. El sitio se llama el Valle de los Elefantes y permite a los visitantes caminar junto a estos enormes anfitriones. Los turistas podrán experimentar cómo los elefantes se mueven en manada, así como su curiosidad para interactuar y buscar agua y comida en un ecosistema que imita las sabanas africanas. La nueva atracción fue desarrollada con el apoyo de 5.000 donantes. ...8 de marzo... Mujeres que inspiran. Vamos a hablar ahora de las mujeres del ejército que enfrentan nuevos retos en esta guerra contra el crimen organizado. Han combatido a las mafias mineras, ingresado a las cárceles y no solo eso, también ejecutan patrullajes en zonas que son sumamente peligrosas. Merlin Ochoa informa que las soldados también están en la primera línea. Vamos a conocerlas. Nuestra patria es de brazos abiertos. El canto rompe el silencio dentro del bus militar que salió desde Riobamba a las 5 de la madrugada a Los Ríos, provincia bajo estado de excepción y a días de un nuevo toque de queda. Cantan mientras el vehículo se aleja de sus familias.
Llegaron a Babahoyo en un aula adaptada como dormitorio. Se equipan, son 12 de las 22 mujeres del pelotón femenino, parte de los 10 equipos de combate en los ríos. Y a su vez, luego reciben la misión y reportes de inteligencia sobre estructuras vinculadas al narcotráfico. Las operaciones no solo buscan droga o armas, también investigan trata y explotación sexual. Hace pocos días intervinieron un burdel. Paola tiene 43 años, 13 en el ejército y es cabo primera. Inició su carrera en un hospital militar, pero desde el conflicto armado interno se sumó a las calles. En donde estuve en la cárcel del Puyo, luego me fui a la cárcel de la Tacunga, he estado también en la cárcel de Riobamba y ahora me toca es aquí en Babahoyo. Jenny, de 39 años, dice que el reto no es solo portar un arma, es entender el poder criminal de los narcos, las extorsiones y las rutas del oro ilegal. Anteriormente me encontraba en la provincia de Imbabura, en Buenos Aires, combatiendo a la minería ilegal. Tiene 2 hijas de 3 y 6 años. No solo he formado el carácter a mi persona, sino hacia mis hijas, porque ellas entienden mi trabajo y asimismo están deseosas al regreso de su madre. Nosotros trabajamos 21 días y descansamos 7, en donde cuidamos de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Qué ha sido lo más impactante? Las respuestas no son discursos. Encontrarme con una menor de 12 años, la cual tenía en su teléfono fotos de armamento y explosivos. Estuve en un pelotón que se enfrentó contra un grupo criminal y logramos neutralizarlo. Fui parte de una operación militar donde capturamos a 3 personas y una de ellas era de alto valor. El patrullaje también lo realizan en estos vehículos tácticos que no solo recorren las zonas tomadas por el crimen organizado. Aquí ellas permanecen listas, en alerta, preparadas para poder enfrentar a los miembros de estas mafias. La guerra en Ecuador también se sostiene sobre mujeres que patrullan y en esa guerra el uniforme no borra la maternidad. Un turista quiteño fue asesinado anoche en el Cerro Santa Ana, en el centro de Guayaquil. El hombre subía hacia el faro con otras personas cuando fueron asaltados por 3 sujetos. En medio del robo, los delincuentes balearon al ciudadano que era hermano de un policía. El cuerpo del turista quiteño fue bajado en una sábana desde lo alto del Cerro Santa Ana. Antes de la medianoche, el hombre y varios integrantes de una misma familia paseaban por el sitio. Pero a pocos metros de llegar al faro, fueron interceptados por 3 sujetos, quienes los asaltaron y los balearon. Uno de los tiros alcanzó al ciudadano que forcejeó con los sospechosos. Aunque los paramédicos lo atendieron en la parte baja del cerro, solo confirmaron su muerte. Indican con pistolas e incluso hacen alusión a que un antisocial ha estado aparentemente con un arma larga también. Sí, les han robado los celulares, todo. Los agentes del distrito 9 de octubre identificaron a la víctima como hermano de un sargento segundo de la policía que recibió el pase desde la capital y apenas tenía 2 días trabajando en Pascuales. En medio de las investigaciones, los uniformados fueron interrumpidos por los participantes de la rodada del jueves, quienes ingresaron por el túnel. Tras este hecho, los policías retomaron su trabajo en el cerro y en uno de los pasillos ubicados entre los escalones 355 y 356 encontraron una alimentadora y restos de bala. A la par, otro grupo de uniformados realizó un operativo para capturar a los criminales, pero no hubo resultados. Uno queda impresionado porque la verdad que es primera vez que yo veo hasta aquí. Pero aquí los guardias no pueden hacer nada porque están sin armas. A las 2:30 de la madrugada llegó el vehículo de medicina legal y trasladó el cadáver a la morgue. Y la inseguridad preocupa a los habitantes y comerciantes del barrio Las Peñas en el Cerro Santa Ana de Guayaquil. Denuncian que desde el año pasado es escasa la presencia de policías de turismo. El municipio, por su parte, afirma que 16 agentes metropolitanos recorren la zona, como lo informa Estefanía Arias.
Se trata de uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Si bien el barrio Las Peñas, en el centro de Guayaquil, es conocido por su historia, arte y comercio, hoy sus habitantes denuncian un completo abandono por parte de las autoridades. Afirman que desde agosto de 2025, la inseguridad se ha vuelto su nuevo vecino. No hay nada, niños. Suben los turistas solo. No hay aquí, no hay policía, no hay nada. La alarma se enciende aún más luego del asesinato del turista quiteño en la madrugada de este viernes en el escalón 246 del Cerro Santa Ana. Según el municipio, Las Peñas es el segundo lugar más visitado de la ciudad después del Malecón. Sin embargo, durante nuestro recorrido por las 444 escalinatas, no hemos visto a ni un solo policía de turismo. La misma directora de turismo del municipio, Thais Panus, confirma que aun cuando tienen mesas técnicas con la policía, no ven acciones. No lo vemos. Si usted camina por el centro de Guayaquil, no va a haber policías. El jefe de policía de turismo, Marco Cabrera, explicó a Televistazo por medio de mensajes que tienen asignados de 2 a 6 uniformados para esta zona turística, pero que recorren en los horarios de mayor movimiento. Las Peñas es parte del corredor seguro que delineó el Cabildo, que comprende también al Malecón Simón Bolívar, la calle Panamá y Parques del Centro. Y el Estado ha dicho, con todo el volumen posible, que ellos están trabajando por eso, que ha bajado la criminalidad, pero bueno, ahí ya estamos viendo un poco que nos están vendiendo humo. Según el Cabildo, al barrio Las Peñas están asignados 16 agentes metropolitanos en 2 turnos, sumado a las 153 cámaras de videovigilancia de Segura EP y la estación de Acción Segura en Puerto Santa Ana. Pero en este recorrido tampoco vimos a los agentes metropolitanos, solo estaban 8 guardias privados en toda la escalinata y 2 más en la calle Numa Pompilio. Ellos no tienen armas de fuego, llevan un tolete y una radio, por lo que insisten en que se retome la vigilancia constante en esta zona, porque no quieren que la inseguridad apague el turismo del Cerro Santa Ana. Y una mujer que fue secuestrada en el sur de Guayaquil es identificada como Marisol Guzmán. La víctima de 48 años fue sacada de su casa y subida a la fuerza a un vehículo. Los vecinos sospechan que la compra de un carro desató este rapto de la mujer que aún está desaparecida. Eran las 12:26 de este miércoles, cuando cámaras de vigilancia grabaron el secuestro de una mujer en el Guasmo Sur. 3 sujetos armados llegaron hasta el bloque 2 de la Cooperativa Unión de Bananeros y sacaron a la ciudadana de su casa. Luego la subieron a la fuerza a un carro color gris. La víctima es Marisol Guzmán, de 48 años. Uno de sus vecinos cuenta los momentos de angustia e impotencia que vivieron al no poder hacer nada para ayudarla. Fue la primera vez que estos hombres entraron hacia un domicilio así. Entraron y se la llevaron. También informaron a Televistazo que su hijo, en un intento desesperado por salvarla, salió de la vivienda en ropa interior y se colgó de la puerta del auto. El joven fue arrastrado 1 cuadra hasta caer al pavimento, sufriendo heridas leves. El señor que sale ahí en ropa interior, que se sube al carro. Ese es el hijo. El de interior hizo lo posible para que el hijo le persiguiera. Ese es el hijo. ¿Y qué pasó con él? ¿Se lastimó después? Sí, se lastimó porque los hombres que estaban en el carro fueron a toda velocidad, movieron los carros y ¡pum! Salió chispeado el chico. En el lugar, los vecinos indicaron que los secuestradores son de la misma zona, pero el temor a represalias les impide hacer denuncias formales. Cuando termina la cuadra hay una cancha de boli. Todos los días empieza a eso 2 de la tarde y ahí llega la banda, ahí llega toda la banda. La víctima es madre de 2 jóvenes y no había reportado amenazas previas, pero sus vecinos presumen que la compra de un vehículo nuevo atrajo a los delincuentes. Los moradores aseguran que viven con temor constante por las extorsiones. Ahí le vinieron a extorsionar hace 2 meses. De ahí la fritada sí paga vacuna, la que está allá. Ellos pagan, ya se les ha dicho que no les paguen, pero ellos dicen, como son cristianos, que mejor es darles. Televistazo contactó con la familia de la víctima y señalaron que aún no tienen información sobre su paradero. Y esta semana las Fuerzas Armadas realizaron operaciones permanentes contra la minería ilegal en 5 provincias. Con apoyo de Estados Unidos se endurecerán las acciones militares en los próximos días, según el Comando Conjunto. Paul Romero amplía la información.
El ejército realizó nuevas operaciones contra la minería ilegal en los sectores de Mina Vieja, El Olivo, Pata Amarilla, en las parroquias de Buenos Aires y Lita en Imbabura. En esa provincia destruyó más de 15 campamentos y decomisó generadores de luz, motores de agua, sacos de material aurífero, cápsulas explosivas, 2.640 galones de combustible que utilizan los mineros para la extracción del material. En la nueva fase del conflicto armado interno que anunció esta semana el presidente Daniel Noboa contra la minería ilegal, señaló que se ejecutarán operaciones conjuntas con Estados Unidos para golpear a las organizaciones criminales. El pasado miércoles, el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, confirmó la intensificación de las operaciones militares contra las actividades extractivas irregulares. Como fue en el Alto Punino, como fue en Buenos Aires, como fue en Pucará, tenemos ya planificadas operaciones a los diferentes sectores. Es preferible que se alejen porque Fuerzas Armadas va a entrar con contundencia en cada uno de esos sectores ilegales. En los últimos 7 días, el ejército realizó operaciones sostenidas en Morona, Santiago, en la Reserva Ecológica Tinajillas, Río Cruzado, Cantón Limón Indanza, en Sucumbíos, Napo, Orellana y Azuay, en donde inhabilitó campamentos, clasificadoras, motores, entre otros equipos. Entre Cuba y Ecuador perduraron durante los últimos 45 años pese a las diferencias políticas e ideológicas de sus distintos gobiernos. La actual ruptura diplomática tiene un precedente en el año 1961 que se prolongó 17 años. Un recuento de lo ocurrido con Hernán Higuera. Durante los últimos 45 años, a Cuba y Ecuador nunca los dividió ni las más profundas diferencias ideológicas. A la coyuntura actual, la historia le guarda como precedente un primer distanciamiento en 1962 durante la 5ª presidencia de José María Velasco Ibarra, quien por presión de Estados Unidos un 4 de abril decidió apartarse de La Habana. Para entonces Fidel Castro apenas tenía 4 años al mando de la revolución, pero aún así Castro y Velasco Ibarra se reunieron en Guayaquil. 17 años después fue Jaime Roldós Aguilera, quien en 1979 decidió dar un giro a la política internacional y restableció oficialmente las relaciones bilaterales con Cuba, sin imaginar que en 1981 la embajada de Ecuador en La Habana sería tomada por disidentes de la revolución que buscaban asilo, tomando como rehén incluso al embajador Jorge Pérez Concha. Fidel Castro envió tropas, ingresó a la embajada y sacó a la fuerza a sus opositores. El incidente generó tensiones, pero el presidente Roldós mantuvo la diplomacia. Desde entonces, los antagonismos ideológicos y políticos jamás fueron argumento para aislar a Cuba. De hecho, el expresidente León Febres Cordero, en La Habana, conoció las políticas castristas en materia de agricultura. Y aquí las imágenes de cómo el presidente de Ecuador fue recibido en La Habana. Gobiernos como el de Rodrigo Borja, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez recibieron a Fidel Castro las 4 veces que visitó Ecuador. En tiempos de socialismo, Ecuador donó hasta $16 millones para la construcción de más de 1,000 casas en Santiago de Cuba y aceptó la llegada de unos 3.500 médicos de ese país que trabajaron en Ecuador bajo un cuestionado convenio de cooperación durante el correísmo. Cordiales fueron tradicionalmente las relaciones con Cuba hasta hoy, que se cumplieron las 48 horas que dio el gobierno para que Cuba ya no tenga representación diplomática. Y Cuba se convierte en el 4º país con el que Ecuador rompe relaciones diplomáticas durante el mandato de Daniel Noboa. Antes ya ocurrió con otras 3 naciones en medio de tensiones y decisiones en materia de política exterior. Nuestra compañera Ana María Palacios nos cuenta cuáles son esos otros 3 países y qué llevó a estas rupturas. Así es, Andrea. Hoy los 22 funcionarios de la Embajada de Cuba en Ecuador recogieron sus últimas pertenencias antes de abandonar la sede diplomática en Quito.
Esto ocurre después de que el gobierno ecuatoriano declarara persona non grata al embajador Basilio Antonio Gutiérrez y ordenara la salida de toda la misión. Pero esta no es la primera tensión diplomática que enfrenta Ecuador en los últimos años. Durante el gobierno de Daniel Noboa, el país ha tenido rupturas o conflictos con varias naciones. Veamos el mapa. Empecemos con Cuba, que fue recientemente. Aún no se conocen los hechos por los que el gobierno ecuatoriano decidió expulsar a los diplomáticos cubanos. Pero esta decisión abre un impasse con el gobierno de esa isla caribeña. El segundo país es México. Con México las relaciones se rompieron en abril de 2024, después de que la policía ecuatoriana ingresara a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba asilado. El tercer país es Nicaragua. En ese mismo año, Nicaragua decidió romper relaciones con Ecuador en respaldo a México tras ese incidente. Y el cuarto país es Venezuela. Desde 2024 se rompieron las relaciones diplomáticas con Venezuela, en medio de las tensiones regionales que surgieron después de la crisis con México. Andrea, tal vez tienes una pregunta. Sí, Ana María, ¿y qué ocurre con la situación con Colombia, que ha entrado en una guerra actualmente comercial con Ecuador? Más bien se trata de una disputa entre ambos países por la aplicación de aranceles a varios productos. Cada gobierno ha tomado medidas para proteger a sus productores locales, imponiendo impuestos o restricciones a ciertas importaciones, aunque eso no representa una ruptura de relaciones diplomáticas. Si bien hay tensiones políticas, la afectación real se expresa en la reducción de las cifras de intercambio comercial entre los dos países. Importante esta aclaración, Ana María. Gracias por la explicación. Y ahora seguimos con más noticias, porque una de las prioridades del presidente Donald Trump se va a materializar este fin de semana con la conferencia anticarteles que ha diseñado el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ion Molinares, de nuestra cadena aliada CNN, nos cuenta los pormenores antes de este evento al que asistirá el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Te escuchamos. Una de las prioridades del presidente Donald Trump se va a materializar este fin de semana con la conferencia anticarteles que ha diseñado el Departamento de Estado y que hace parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que había emitido el gobierno de Donald Trump en su segundo mandato. Y es prioridad del presidente porque él considera que la lucha contra el narcotráfico no ha dado resultado, no de la forma como se ha dado por décadas, con decomisos, con arrestos y extradiciones. El presidente Donald Trump dice que es mano dura lo que los carteles necesitan y por eso considera que su estrategia va a dar resultado, pero necesita obviamente la colaboración de varios países del hemisferio y por lo menos unos 13 países hacen parte de esta primera conferencia. Están también los presidentes de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, todos de derecha y que tienen una afinidad ideológica con Donald Trump. Durante los primeros días, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejó claro cuál es la intención: crear una era nueva, una nueva era de cooperación hemisférica. Dice que debe ser la más importante, es el foco militar y terminar entonces con el poderío que tienen los carteles de las drogas en toda la región. Pero dice que esto solamente se va a hacer con mano dura y es parte de lo más importante que van a destacar y en lo que van a trabajar. No está, por ejemplo, la posibilidad de que fueran todos los países que realmente tienen que lidiar con el flagelo del narcotráfico, pero la Casa Blanca dice que esto vendrá después a medida que se vaya materializando. Y hay otra estrategia también que se va a presentar este fin de semana. Se llama Escudo de las Américas. Esto es una iniciativa que tiene la intención de generar un plan estratégico, un plan de seguridad y que estaría también ya siendo anunciada de forma oficial por el mismo presidente Donald Trump, que estará en Miami en esta conferencia. De hecho, la saliente secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, será la enviada especial de esta iniciativa. Muchos consideran que esto fue un puesto que creó el presidente Donald Trump como una forma de ver cómo movía a la Secretaría de Seguridad Nacional de esa cartera debido a varios escándalos. Pero por ahora, lo que dice la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, es que creen que esta iniciativa y este nuevo impulso en contra del narcotráfico va a dar resultados en los próximos meses. Veremos. Ion Molinares, Washington.
Invierno, un mes sin tregua. Un socavón generó alarma en la vía Arenillas-Puente Puyango. El hundimiento provocó la caída de una mujer. Según testigos, el suelo cedió de manera repentina. Vecinos que estaban cerca lograron rescatar a la víctima. El socavón se registra en el kilómetro 26 de la carretera que conecta a la provincia de El Oro con Loja en el sur del país. Las autoridades recomiendan tomar la ruta alterna, la avanzada Saracay-Marcabelí, Villa Seca, Puyango, y mantener extrema precaución ya que el terreno sigue inestable. ¡Ayúdale a la señora, hombre! Y mucha atención porque el INAME mantiene la alerta por lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país, con mayor énfasis en la costa. Las precipitaciones de intensidad variable se extenderán hasta la mañana del lunes 9 de marzo. En el litoral se pronostican lluvias de niveles medio, alto y muy alto. Las provincias más afectadas serán Guayas y Los Ríos. La región insular también reportará precipitaciones. Se recomienda precaución ante posibles inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos. Y vamos ahora a repasar los daños provocados por esta época lluviosa en distintos puntos del país. Hasta la fecha, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta un total de 1.375 eventos. La mayoría fueron inundaciones, también deslizamientos, pero lluvias intensas en varios puntos. Las provincias más afectadas, mucha atención, son las siguientes. Si ustedes viven en estos territorios, por favor, amigos, a tener muchísimo cuidado. Pichincha, Los Ríos, Guayas, El Oro y también la provincia de Loja. Asimismo, se reportan 23 ríos desbordados, principalmente en Guayas y la provincia de Los Ríos. Algunos de sus afluentes son los siguientes. Estamos hablando del río Catarama y también el río Caracol en la provincia de Los Ríos, mientras que en Guayas hubo crecidas en el río Bachillero y también en el río Los Amarillos. El invierno hasta el momento ha dejado un total de 37.649 personas afectadas, 3.461 damnificados, 4 personas que han perdido la vida por las inundaciones y también 15 personas heridas. Es la información, reiteramos amigos, oficial por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y precisamente el movimiento, en otros temas, el movimiento Revolución Ciudadana fue suspendido provisionalmente por 9 meses por disposición del juez electoral Joaquín Viteri. La decisión la tomó con base en una denuncia del fiscal general Carlos Alarcón por mantenerse una investigación por el delito de lavado de activos que involucra a la organización política. Es el caso conocido como Caja Chica. El Código de la Democracia determina suspensión de hasta 24 meses por esa causa. La sanción, dice el juez, se levantará si ha retirado del pedido o la investigación cesa por decisión final o es archivada. Si la medida se mantiene, el movimiento no podría inscribir candidatos para las elecciones seccionales de 2027. Todavía no existe un pronunciamiento de esta organización política. Y el Estado quiere tener representantes en la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Es una acción del Ministerio de Infraestructura y Transporte, quien pide que su máxima autoridad sea el presidente del directorio. Diego Cuenca informa que concejales del municipio de Guayaquil rechazan la medida porque atenta contra la autonomía de esa institución. El gobierno central busca encabezar la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Esa cartera de Estado, desde el miércoles le está pidiendo a la Autoridad Aeroportuaria y al municipio de Guayaquil que reforme su estatuto con el objetivo de garantizar la participación efectiva del Estado central en la dirección estratégica presupuestaria y de control. Desde el Consejo Cantonal, los concejales del movimiento Revolución Ciudadana rechazan esa medida. Y la autoridad aeroportuaria es autónoma. Inclusive la autoridad aeroportuaria tiene, nosotros nombramos como consejo, nombramos al presidente, ellos nombran al gerente, lo aprobamos los nombramientos. ¿Por qué? Porque es una entidad municipal. Ese ministerio también requiere que el directorio esté conformado en condiciones iguales por 5 representantes del Estado y 5 miembros de la autoridad aeroportuaria. Que la presidencia de ese directorio sea ejercida por el Ministerio de Infraestructura y Transporte a través de su máxima autoridad, es decir, por el ministro Roberto Luque
o su delegado, y pide que el gerente general de la fundación sea elegido por ese directorio. Todo eso lo establece este documento, firmado por el subsecretario de Transporte Aéreo y dirigido a la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, y al gerente de la autoridad aeroportuaria, a quienes les da 5 días para que reformen ese estatuto con las indicaciones del ministerio. Esa cartera de Estado argumenta que su intervención es un ejercicio legítimo de una competencia constitucional exclusiva, la de puertos y aeropuertos del país. No es la primera vez que el manejo aeroportuario de Guayaquil entra a la discusión pública. En diciembre, el alcalde Aquiles Álvarez, hoy detenido, denunció que el Ministerio de Transporte buscaba disolver la autoridad aeroportuaria porque le pidieron que se abstenga a realizar resoluciones o a hacer contratos. Y esta tarde la alcaldesa subrogante de Guayaquil, acompañada de un grupo de concejales del movimiento Revolución Ciudadana, anunció que a nombre del municipio presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley que regula el uso de recursos públicos de los municipios y las prefecturas. Las autoridades argumentaron que esa normativa vulnera la autonomía del cabildo y pone en riesgo los servicios municipales para los ciudadanos porque tienen que limitar sus recursos al 70% para la inversión en obra pública y el 30% para gasto corriente. De marzo, mujeres que inspiran. En Ecuador, cada vez más mujeres recurren al microcrédito para emprender y sostener a sus familias. De hecho, más del 60% de estos préstamos se otorgan a ellas. Y no solo eso, también registran mejores niveles de pago que los hombres. María Gabriela Carpio informa que pese a ese buen comportamiento financiero, aún enfrentan barreras para acceder a financiamientos de mayor monto. Patricia Jaramillo es madre soltera y decidió emprender para salir adelante. Con un microcrédito logró montar un pequeño negocio de arreglos florales, que hoy es su principal fuente de ingresos y con el que sostiene a sus 2 hijos. Cuenta que ha sido puntual en sus pagos y por eso ahora busca acceder a un nuevo préstamo. Me encantaría volverme a meter un crédito aún más alto para darle ingreso a más mujeres como yo, que no tienen la posibilidad de verdad de tener un ingreso fijo. La historia de Patricia refleja una tendencia en el sistema financiero. Según la Asociación de Bancos del Ecuador, más del 60% de los microcréditos del país se otorgan a mujeres, principalmente para impulsar pequeños emprendimientos. Valeria Llerena, directora de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, explica que este protagonismo también se refleja en un comportamiento financiero responsable. Efectivamente, las mujeres son mejor pagadoras que los hombres. La mora de las mujeres al menos está en medio punto porcentual más abajo que la mora de los hombres en general. Eso coincide con estudios de la firma global de data, Equifax, que asegura que el cumplimiento de pago de las mujeres alcanza un 90%. Pese a este buen comportamiento crediticio, todavía existen barreras para que las mujeres accedan a financiamiento de mayor monto. Temas patrimoniales, de requerimientos, de temas de educación, de trabajo no remunerado, de promedios de sueldo que están por debajo que el de los hombres. Pues todo esto hace que los montos en cuanto a las colocaciones sean menor, un 15% más bajo en de mujeres que en hombres. A esto se suma que cada vez más mujeres asumen la responsabilidad económica de sus hogares. El INEC señala que 4 de cada 10 hogares en Ecuador tienen jefatura femenina. El 46-47% de los emprendimientos en el Ecuador son liderados por mujeres y muchos de esos microcréditos están directamente relacionados con emprendimientos. A pesar de estas brechas, mujeres como Patricia siguen emprendiendo y también pagando mejor sus deudas. Televistazo mantuvo un encuentro en Guayaquil con los cantantes Lucero y Manuel Mijares, quienes llegaron a la ciudad para el concierto que ofrecerán este sábado en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. La última vez que Lucero cantó en Ecuador fue en la Teletón de Quito en el año 2015. Diana León nos cuenta más de la visita de los artistas mexicanos. Lucero y Mijares describen su regreso a Ecuador con el título de su gira. Hasta que se nos hizo. Hasta que se les hizo. ¿Es una meta cumplida venir a Ecuador? ¿Qué recuerdos tienes del país? Yo hace tiempo que no venía, como
más de 10 años que vine, si no me equivoco, a la Teletón, y tenía muchos años de no venir, así que ya extrañaba y ya tenía muchas ganas de volver, y qué mejor que sea con Hasta que se nos hizo, porque creo que mucha gente pues le gustará vernos juntos. Ayer en Quito estuvo increíble. Sí. Ni la altura de la capital pudo impedir que los cantantes mexicanos Lucero y Manuel Mijares emocionaran al público quiteño con el show que ofrecieron la noche del miércoles. Es que yo subí que estaba haciendo ejercicio y dije, siento que me estoy desmayando. Ya ves que yo casi no soy exagerada. Su siguiente parada en el país fue Guayaquil. Su espectáculo en la Perla del Pacífico será este sábado 7 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Yo con el calorcito soy muy feliz porque a mí me encanta tomar el solecito, el calorcito y así. Todo el show fue diseñado a pedido de ese público que se emociona por verlos y escucharlos juntos. ¿Qué podré decir en el corto tiempo en que se vive una ilusión? Son canciones que nos han acompañado y han acompañado al público, y el público ha hecho posible que sigamos trabajando con estas canciones. Sobre todo generacionalmente ha habido una muy buena transición entre abuelos a papás, papás a hijos. Su concierto en Guayaquil iniciará a las 6:30 de la tarde. Y tras el fin de la veda, los cangrejales de Guayaquil vuelven a su ritmo habitual con decenas de clientes que regresan para disfrutar de este tradicional crustáceo. La prohibición se extendió por todo febrero para proteger el proceso reproductivo del cangrejo rojo. Después de un mes de espera, el sonido de los martillos volvió a escucharse en los cangrejales de Guayaquil. Desde el 2 de marzo, cuando terminó la veda del cangrejo rojo, los comensales regresaron con ansias para disfrutar de este crustáceo, que es parte de la identidad local. El guayaco es cangrejero original. Guayaco que no come cangrejo no es guayaco. Aunque esa pasión por el cangrejo no es exclusiva de los guayaquileños. Yo soy venezolano, pero ya me adapté. Esto es lo mejor que puede haber aquí en Guayaquil. Cocolón, maduro. Buenísimo, de verdad. A mí no me gustaba el cangrejo. ¿Y ahora? Ahorita sí. Muero por el cangrejo. Hay quienes confiesan que pasar 4 semanas sin este manjar se les hace tan difícil que ahora quieren recuperar el tiempo perdido. Ay, me quería hacer cangrejo, mi señora. Venimos el lunes y el jueves también venimos. Ya esta es la tercera bandeja que nos estamos comiendo. La calle Los Ríos es uno de los puntos más concurridos de Guayaquil para disfrutar de este plato. En esa calle, desde su intersección con Ayacucho hasta Colón, funcionan alrededor de 25 cangrejales. Ahí los comerciantes aseguran que el regreso del cangrejo se siente desde el primer día, y por eso cada noche las planchas llegan por montones. No, mire, solo para que vea. Tronco, pata gorda como le gusta al pueblo. Tenemos los platos a la carta, ensalada, ceviche, arroz con cangrejo, arroz marinero, el barco de los mariscos. Y es que para muchos el fin de la veda no solo significa que vuelvan las ventas o que el ambiente se encienda, significa también el regreso de un sabor que en Guayaquil es toda una tradición. Bueno, y vamos a profundizar en este tema, por eso hacemos contacto ya con Diego Cuenca. Él está en la zona de Cangrejales, en el norte de Guayaquil, para brindarnos más detalles sobre la venta del crustáceo tras el fin de la veda. Diego, directo al grano, ¿cuál es el ambiente en ese punto en estos momentos? Juan Carlos, buenas noches. Es viernes y los guayaquileños saben que tienen que terminar esta semana comiendo cangrejo, el tradicional cangrejo aquí en Guayaquil. Y por ejemplo, hay 2 sitios en esta ciudad que son emblemáticos para comer ese crustáceo. El uno queda aquí, desde donde les informamos, en South 66, en el norte de la ciudad, en donde en un tramo de al menos 500 metros de la avenida Isidro Ayora, hay al menos 45 cangrejales que están en este momento repletos, como vemos en imágenes. Incluso hay personas haciendo fila para poder ubicarse en alguna de las mesas de estos restaurantes. Y la espera es de al menos 1 hora aproximadamente, mientras las personas que atienden estos locales están a full. Vamos a conversar con uno de ellos. Amigo, buen día. ¿Cuántos cangrejos aproximadamente venden al día de hoy? Al día de 1000 a 1100 cangrejos, mi amigo. ¿Y cuál es la expectativa para mañana sábado o domingo? Vender lo que más se pueda. Gracias a Dios nos ha ido bien.
esperamos vender lo que más se pueda. Ok, gracias. Esa es la expectativa que se vive acá en Sauces, en el norte de Guayaquil, pero también hay otros sitios, como les mencionábamos. También está en el sur de Guayaquil, la calle Los Ríos y Ayacucho, en donde hay al menos 25 locales de cangrejos en esa zona del sur de la ciudad. Y por ahora, acá en Sauces, la gente sigue llegando porque están siendo atraídos por las promociones que hay, entre esas promociones que ofrecen cangrejos con ensalada, maduro, cocolón, y así repuntan las ventas. Incluso, si me ayuda con las imágenes, mostrando que está parcialmente colapsada la avenida Isidro Ayora, porque hay decenas de vehículos que están buscando parqueo para poder ocupar estos espacios en los restaurantes. Esto es lo que le podemos informar desde el norte de Guayaquil, en este momento en donde varios clientes se encuentran comiendo el tradicional cangrejo. Buenas noches. Gracias Diego por tu informe, y también decirles que en algunos locales incluso la atención va a ser hasta la medianoche, así que aprovechar que ayer ya terminó la veda de este crustáceo. Gracias nuevamente a Diego Cuenca por este informe desde el norte de Guayaquil. Y ahora cambiamos de tema para contarles que un incendio en una edificación antigua se registró en las calles Rumichaca y Benalcázar, esto es en el centro de Guayaquil, pasadas las 4:30 de la tarde de este viernes. Más de 20 unidades de combate, camiones de escalera y una ambulancia acudieron al sitio. Sin embargo, el colapso de una escalera interna obligó a los bomberos a combatir el fuego desde el exterior. El inmueble albergaba un local y 2 plantas residenciales. Estas últimas resultaron afectadas. Alex Anchundia, gerente de Segura EP, confirmó que no hubo víctimas, mientras agentes de tránsito mantuvieron desvíos en la zona hasta que el fuego fue sofocado. Y el edificio multicomercio en el centro de Guayaquil se ha inclinado 6 centímetros. Así lo confirma la última medición técnica de esta semana. El riesgo de colapso es extremadamente alto y hasta que no esté demolido, las calles de los alrededores seguirán cerradas. Lo informa Vanessa Robles. El riesgo en el complejo multicomercio aumenta. Las torres que aparentemente permanecen en pie en el centro de Guayaquil se están inclinando. Así lo constataron las autoridades en la última medición técnica realizada esta semana. Según Alex Anchundia, gerente de Segura EP, la estructura ha cedido tanto para el lado de la calle Eloy Alfaro como para la calle Cuenca. Ha habido variaciones de aproximadamente 6-7 centímetros. Está hacia la zona suroeste, vendría a ser, si nos ponemos frente al edificio. Vendría a ser hacia donde está un parqueadero grande que hay ahí y un poco hacia lo que es el río. El riesgo de colapso es extremo. Imágenes de dron han constatado que las bases tienen daños severos y hay columnas muy delgadas que soportan el peso de todo un piso. Si hay un derrumbe, antes de ejecutar una demolición controlada, los 70 locales comerciales y viviendas dentro del radio de 100 metros serían afectados por el impacto, confirmó Anchundia. Por ello asegura que es urgente hacer la demolición. De hecho, el municipio ya inició con el proceso administrativo, en el que los afectados tendrán 60 días para que tomen acciones. Si no, hay otras vías. Dentro de las ordenanzas establece que el municipio, ante un predio que se encuentre generando riesgo, podría iniciar un proceso de enajenamiento forzoso. El otro camino es que a través de alguna persona que se vea afectada o sienta que está siendo afectada, puede presentar una medida cautelar ante un juez y, si el juez lo dispone, que el municipio de manera urgente inicie un proceso de demolición. Pero todos estos procesos implican tiempo y la autoridad fue empática. Hasta que no esté demolido el edificio multicomercio, no se rehabilitará la vía. Es posible entonces que las intersecciones de Eloy Alfaro y Brasil, Eloy Alfaro y Cuenca y Eloy Alfaro y Febres Cordero estén cerradas hasta que termine el 2026. También se lo preguntamos a la autoridad. Yo calculo que por lo menos un año llegar a todos esos procesos, porque son varios dueños, hay que notificarlos, de pronto alguno no va a estar de acuerdo. Las autoridades municipales aseguran que las mediciones técnicas... Ni a un taxista informal fue asesinado en pleno centro de Guayaquil. La policía analiza videos de cámaras de seguridad para dar con los criminales. Mientras tanto, en el cantón Durán se reportó otro sicariato y en la vía a la costa un siniestro de tránsito dejó a un militar fallecido y 7 heridos. Estefanía Arias con el resumen de estos hechos.
El cuerpo del hombre quedó sobre la vereda de la calle García Avilés y la avenida 9 de Octubre, una zona bastante concurrida del centro de Guayaquil. El cadáver estaba cubierto con un cartón. Según testigos, la víctima acababa de bajar de un vehículo blanco cuando fue interceptado por criminales en moto, quienes le dispararon a quemarropa. Ya nosotros cuando pasamos ya vimos el montón de gente y ya nos dimos cuenta que el señor estaba ensangretado y por ahí escuchamos que el señor le dieron 6 disparos. El hombre fue identificado como Justo Alejandro, pero la policía no especificó su apellido. Tenía 28 años y trabajaba como taxista informal. Durante el ataque, otra persona resultó herida al ser alcanzada por una bala perdida en el abdomen. Sin embargo, este se retiró por su cuenta antes de que llegara la policía. Por este asesinato, agentes cerraron la avenida 9 de Octubre, lo que generó congestión vehicular en el centro durante casi 2 horas. Las víctimas conversaban afuera de un negocio de licores cuando 2 hombres en moto se acercaron y dispararon contra el grupo de personas. El ataque dejó 3 muertos y 4 heridos. En el sitio, la policía recogió 24 vainas percutidas y aún se desconoce el móvil de este hecho. En menos de 24 horas en este cantón de Guayas se han registrado 3 hechos violentos, dejando un total de 5 muertos. El siniestro ocurrió en el kilómetro 32 de la vía a la costa, en el sentido Playas Guayaquil, entre 2 vehículos, un tráiler y una tanqueta militar que trasladaba a miembros de las Fuerzas Armadas, la cual perdió pista y terminó volcada. El fuerte impacto dejó a varios uniformados heridos sobre la calzada. Ellos fueron trasladados a 2 casas de salud. Sin embargo, horas después se confirmó que uno de ellos falleció. La víctima era oriunda del cantón Tizaleo, en Tungurahua. Los 7 heridos continúan bajo observación médica. Las causas del siniestro están en investigación. El radar digital. Seguimos con el radar digital y una de las consultas de servicio ciudadano que ha sido más frecuente en redes sociales es cómo sacar la licencia de conducir digital. Es decir, mostrar este documento desde el celular sin cargar el documento físico. Recuerde que el primer requisito es tener licencia física vigente y registrarse en la app gov.es en su teléfono. Luego hay que ingresar al módulo de licencia digital y vincular la licencia emitida por la Agencia Nacional de Tránsito. El sistema verificará sus datos automáticamente y en segundos se podrá ver la licencia en la app. Pero ahora bien, ¿la licencia digital tiene la misma validez que la física? Claro que sí, porque es reconocida por todas las autoridades de tránsito. Lo que no es válido, mucha atención, es mostrar la foto o la captura del documento. Es decir, hay que mostrarla directamente desde la aplicación gov.es para garantizar su autenticidad. ¿Aún le quedan dudas? En ecuavisa.com tenemos una guía detallada. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para lo cual se realizarán varios eventos y movilizaciones en varias ciudades. Por ejemplo, en Quito, el punto de encuentro será en la Caja del Seguro, centro de la ciudad, a las 9:30 de la mañana. En Guayaquil, la marcha iniciará en el antiguo Parque Centenario a la misma hora y llegará a la Plaza de la Administración. Mientras que en Cuenca, la cita es en el puente Vivas Nos Queremos. En el enlace que tiene en pantalla podrá conocer más detalles y el desarrollo de cada una de las movilizaciones. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, la marca Barbie lanzó 8 muñecas inspiradas en mujeres reales que destacan como deportistas, científicas, artistas y creadoras de contenido. Entre ellas resalta una representante mexicana del automovilismo que pone en alto el talento latino. En esta colección especial, la campaña se volvió tendencia en redes sociales con más de 6 millones de visualizaciones en TikTok y decenas de miles de interacciones en Instagram y X. Un recordatorio de que cuando las niñas se ven reflejadas, también pueden imaginar todo lo que pueden llegar a ser. Esta información y por supuesto más noticias usted la puede encontrar en www.ecuavisa.com, Ecuavisa Play y en todas las redes sociales.
En Pichincha hay un bosque que se cubre de amarillo entre febrero y abril. El florecimiento de los cholanes sorprende a los visitantes. Así es, y el equipo de Ecuaterra fue hasta el Bosque Protector Jerusalén. Carla Delgado descubre la flora y la fauna de este espacio. En marzo el paisaje cambia de tono y el verde habitual cede su protagonismo. El Bosque Protector Jerusalén en el cantón Pedro Moncayo se pinta de amarillo y transforma sus senderos en un espectáculo natural que sorprende a quienes lo visitan durante esta temporada. Los cholanes se convierten en el centro de atención. Estos árboles nativos de los valles interandinos florecen una vez al año. Precisamente en esta época son especies altamente resistentes. Sus flores similares a trompetas y de intenso aroma atraen a miles de abejas y colibríes que cumplen un papel clave en su polinización. Este árbol realmente sirve como indicador de que está bien el bosque porque hay buena floración, ya que hay las lluvias. Pero no es lo único que cautiva en este bosque. Los cactus forman parte esencial del paisaje y han desarrollado la capacidad de sobrevivir en entornos hostiles, almacenando agua en sus tallos carnosos. También alberga una importante población de musgos y bromelias, especialmente del género Tillandsia, que cubren los árboles y hacen que este bosque sea más especial. Estas especies son fundamentales para captar humedad y sostener la biodiversidad. Además, el bosque genera vida desde sus viveros. Cada mes se producen alrededor de 4.000 plantas, entre frutales, medicinales, ornamentales y especies nativas destinadas a la reforestación. Que son el cholán, tenemos el campeche, tenemos el quichuar, que es un árbol sagrado de aquí del bosque. Al 100% tenemos que estar con las plantas porque son como bebés, hay que cuidarles todo el tiempo. En este espeso bosque habitan lobos, zarigüeyas y al menos 22 especies de mamíferos registradas. Las aves también aportan magia al entorno con sus plumajes coloridos que embellecen las copas de los árboles. Tenemos lo que son tangaras, colibrís, mirlos, gorriones, gavilanes, como las especies más representativas y las que se pueden ver aquí en el Bosque Protector Jerusalén. El trabajo de conservación que lidera la prefectura ha permitido la recuperación de varias especies, entre ellas el retorno de los lobos. Las lagunas también forman parte del paisaje. En ellas habitan peces, muchos de ellos introducidos como las carpas koi, que llegaron desde Japón y que se caracterizan por sus llamativos colores y gran tamaño. Durante la temporada lluviosa, este bosque protector no solo se refresca, sino que se transforma en una postal vibrante que anuncia el cambio de ciclo y reafirma la riqueza natural de la región. Y Ecuavisa apuesta por la calidad de la producción nacional con el estreno de la serie Cholito Forever. Sus productores y guionistas revelan todo el esfuerzo realizado para dar forma a los escenarios y personajes. Vamos a verlo. El imponente elenco de Cholito Forever, sus escenarios y su alto estándar de producción prometen atrapar a los televidentes de Ecuavisa desde su primer episodio, que estará al aire en este canal el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Queridos socios, el esfuerzo detrás de cámaras se traduce en un total de 5.500 escenas, grabadas en 5 estudios en Guayaquil, donde se construyeron 15 escenografías fijas. Sin temor a equivocarme, puedo decirte que los García dejamos una vara muy alta y creo que con este proyecto hemos logrado superarla. Sus escritores y guionistas diseñaron 4 universos para el regreso a la televisión del querido personaje de Pepe Chalén, el Cholito, interpretado por David Reynoso. Tenemos el universo del Cholito, el universo de los de dinero, que son la familia de Cococha, el mundo de los villanos y el mundo de todo lo que tiene que ver con la policía, la comisaría. ¡Alto o disparo!
y en cada uno de ellos hay estrellas. Brindarles mi apoyo. Con una buena historia, la otra meta era tener un súper buen elenco y lo logramos. Específicamente en este rodaje destacan las fachadas y los rincones del barrio del Carmen. Sus escalinatas se levantaron en un galpón para el rodaje. Viven en otro sitio que es en el Cerro del Carmen y eso yo creo que nos aproxima más a lo que es lo importante de la identidad con la gente de Guayaquil y con los ecuatorianos. Con los primeros capítulos del Cholito al aire, la producción seguirá trabajando en largas horas de rodaje para filmar la conclusión de la historia. En Cholito Forever, su protagonista se enfrenta al desafío de criar a su hija adolescente, mientras defiende a su comunidad de la ambición de un empresario. Cholito Forever se verá en todas las pantallas de Ecuavisa desde el martes 10 de marzo.